El 16 de julio de 1969, la imponente silueta del cohete Saturno V, un coloso de la ingeniería estadounidense, proyectaba una larga sombra en el paisaje de Florida. La misión Apolo 11 estaba a punto de embarcarse en un viaje que grabaría su narrativa en el tapiz de la historia humana. Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins estaban a punto de ser lanzados por esta colosal bestia de acero y combustible de 363 pies de altura hacia lo desconocido, estableciendo un rumbo hacia la Luna. ¿Pero alguna vez te has detenido a considerar qué trajeron de vuelta estos astronautas? Objetos no meramente de interés científico, sino envueltos en capas de misterio e intriga. Desde rocas lunares hasta muestras de polvo, cada artefacto llevaba el peso del primer contacto de la humanidad con un paisaje alienígena. Sin embargo, algunos de estos souvenirs desataron una multitud de preguntas y alimentaron la especulación hasta el día de hoy. Mientras nos embarcamos en este viaje cósmico, te invitamos a reflexionar con nosotros. ¿Qué secretos revelaron estos artefactos lunares? ¿Cómo han remodelado nuestra comprensión de la Luna? Y quizás, más fundamentalmente, nuestro lugar en el universo. En las palabras inmortales de Neil Armstrong, es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Únete a nosotros mientras nos lanzamos una vez más al desconocido, retrasando los pasos de Apolo 11 y profundizando en los misterios de las reliquias lunares con las que regresaron aquellos objetos aparentemente inocuos que nos han fascinado y desconcertado durante más de medio siglo. Bienvenidos al diario de Julio César. Amanecer de un nuevo horizonte. El duelo. Estados Unidos-Unión Soviética por las estrellas. En la tensa atmósfera de mediados del siglo XX, las dos superpotencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaron no solo en frentes geopolíticos, sino también en el expansivo lienzo del cosmos. Este período, conocido como la carrera espacial, fue una intensa rivalidad alimentada por el poder tecnológico, la curiosidad científica y el orgullo nacional. Fue una era que encarnaba el espíritu inquebrantable de la humanidad para aventurarse más allá de los confines de nuestro pálido punto azul. El disparo de salida para la carrera espacial se dio, arguiblemente, el 4 de octubre de 1957, cuando la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Nikita Khrushchev, asombró al mundo al lanzar con éxito el primer satélite artificial, Sputnik 1. La pequeña esfera que emitía pitidos no solo transmitía señales de radio, sino también el poderío tecnológico de la Unión Soviética, sacudiendo la confianza de los Estados Unidos, que se veían a sí mismos rezagados en este concurso celestial. La respuesta estadounidense llegó en forma del Proyecto Mercurio, anunciado en 1958, bajo la administración del presidente Dwight D. Eisenhower. Los 7 de Mercurio, un grupo de astronautas cuidadosamente seleccionados, iban a ser la respuesta de América al desafío soviético, inaugurando una nueva era de ingenio estadounidense. Los Estados Unidos también crearon la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, que jugaría un papel crucial en el viaje de la nación hacia las estrellas. Sin embargo, la Unión Soviética tenía un as en la manga en la persona de Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961 orbitó la Tierra en Vostok 1, ganándose el título de primer humano en el espacio. Este fue otro duro golpe para la moral estadounidense, lo que llevó al presidente John F. Kennedy a hacer un audaz anuncio. El 25 de mayo de 1961, en un audaz discurso al Congreso declaró: «Creo que esta nación debería comprometerse a lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de hacer aterrizar a un hombre en la Luna y devolverlo sano y salvo a la Tierra». El programa Apolo, el proyecto de alunizaje de la NASA, fue así impulsado a toda marcha. Mientras tanto, en la Unión Soviética, Sergei Korolev, el diseñador jefe del programa espacial soviético, trabajaba en el programa Luna, en el secreto sombrío que marcaba gran parte de los esfuerzos espaciales soviéticos. Trágicamente, la prematura muerte de Korolev en 1966 asestó un duro golpe al programa Luna, inclinando aún más la balanza a favor de los estadounidenses. Si bien los esfuerzos de ambas naciones se caracterizaron por logros increíbles, también experimentaron devastadores contratiempos. El incendio del Apolo 1 en 1967
que se cobró las vidas de 3 astronautas durante una prueba en tierra, fue un sombrío recordatorio de los peligros asociados con la exploración espacial. Sin embargo, ambas superpotencias perseveraron, cada una impulsada por los éxitos y fracasos del otro. Para 1969, después de una década llena de anticipación nerviosa, el mundo observó con la respiración contenida mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin del Apolo 11 pisaban la superficie lunar, marcando una victoria para los Estados Unidos en esta carrera de alto riesgo. Las famosas palabras de Armstrong: "Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad", parecían encapsular no solo el clímax de la carrera espacial, sino la aspiración compartida de la humanidad en su conjunto. Arquitectos no reconocidos del triunfo lunar, las mentes detrás de Apolo. En cada empresa monumental que la humanidad emprende, invariablemente hay unos pocos visionarios que se convierten en las estrellas guía del viaje. La misión Apolo, el viaje más audaz que los humanos han emprendido, no fue diferente. Un variopinto grupo de científicos, ingenieros y políticos se unieron, sus talentos convergieron para abrir un camino a la Luna. Al frente de esta audaz empresa estuvo el presidente John Fitzgerald Kennedy. Su visión, encapsulada en su audaz proclamación a la Congreso de 1961, puso en marcha la aspiración lunar. Declaró: "Elegimos ir a la Luna en esta década y hacer las otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles". El audaz desafío de Kennedy dio alas a los sueños lunares de los Estados Unidos y cimentó su lugar en la historia de la carrera espacial. Sin embargo, el alma de la misión Apolo residía no en la Casa Blanca, sino en los menos elogiados confines de las instalaciones de investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. El ingeniero germano-estadounidense Wernher von Braun fue una de las figuras fundamentales en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. Un científico dotado y un pionero imaginativo, von Braun, anteriormente involucrado en el programa de cohetes V2 de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue el cerebro detrás del cohete Saturno V. Esta maravilla tecnológica, tan alta como un edificio de 36 pisos, fue la potencia que propulsó a Apolo 11 a la Luna. La contribución de von Braun fue tan significativa que a menudo se le llamaba en broma el hombre que vendió la Luna. Sin embargo, este extraordinario viaje requería más que voluntad política y genialidad científica. Requería un ejército de ingenieros dedicados y trabajadores que trabajaban en el anonimato. Entre ellos estaba Katherine Johnson, una matemática afroamericana cuyos cálculos fueron fundamentales para garantizar la trayectoria segura para Apolo 11. A pesar de trabajar en una época marcada por barreras raciales y de género, Johnson rompió el techo de cristal con sus fenomenales contribuciones, ganando la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015. Otra figura menos conocida pero igualmente esencial fue Margaret Hamilton, la ingeniera de software principal para el proyecto Apolo. Su equipo fue responsable de desarrollar el software de vuelo a bordo para las misiones Apolo. Una memorable fotografía de 1969 muestra a Hamilton de pie junto a una pila de código que ella y su equipo escribieron a mano para la misión, la pila casi tan alta como ella. El rigor del código de Hamilton se puso a prueba cuando, momentos antes del aterrizaje lunar de Apolo 11, su software anuló un posible error de comando, salvando la misión de un posible fracaso. Detrás de los líderes políticos y las brillantes mentes que trabajaban en la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, el elenco de apoyo de innumerables técnicos, ingenieros y personal administrativo también merecen nuestra admiración. Fueron las manos invisibles que dieron forma a la misión Apolo, trabajando incansablemente alrededor del reloj, asegurando que se tuviera en cuenta cada pequeño detalle. Esta constelación de personas, desde el presidente Kennedy hasta los técnicos anónimos, desempeñó su papel en la transformación del sueño lunar en realidad. La misión Apolo no fue solo el triunfo de una nación, fue la victoria de estos héroes no contados que se atrevieron a alcanzar las estrellas. Sus esfuerzos colectivos no solo transformaron el curso de la historia, sino que también remodelaron nuestra comprensión de lo que es posible cuando la humanidad se atreve a soñar más allá de los confines de nuestro planeta hogar. Viaje a la plataforma de lanzamiento. La tarea hercúlea de preparar el Apolo 11.
La concepción del Apolo 11, mientras se alimentaba de los fuegos de la ambición política y la curiosidad científica, fue una empresa que requirió un nivel inmenso de preparación. La tarea sin precedentes de aterrizar a un hombre en la Luna necesitaba que cada detalle se atendiera con meticulosa precisión, desde el arduo entrenamiento de los astronautas hasta el ingenioso diseño de la nave espacial. Los héroes de este viaje épico no fueron otros que Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, seleccionados en enero de 1969 como la tripulación principal de la misión. Armstrong, el comandante de la misión, era un veterano piloto de pruebas y había demostrado su tranquilo comportamiento durante la misión casi desastrosa de Gemini 8. Aldrin, el piloto del módulo lunar, aportó su experiencia en mecánica orbital al equipo. Collins, piloteando el módulo de comando, fue asignado con la desalentadora responsabilidad de navegar por el solitario camino alrededor de la Luna mientras sus camaradas descendían a la superficie lunar. La tripulación se sometió a un intenso entrenamiento en una variedad de simulaciones diseñadas para replicar las duras condiciones que enfrentarían. Armstrong y Aldrin pasaron innumerables horas en una contrapción llamada el Vehículo de Entrenamiento de Aterrizaje Lunar, apodado el Catre Volador, aprendiendo a navegar el complejo módulo lunar. Collins pasó sus días dominando los complejos sistemas del módulo de comando, asegurándose de que podría llevar a la tripulación a casa de manera segura. Mientras tanto, a miles de millas de distancia en Florida, el colosal cohete Saturno V, el símbolo más potente de las ambiciones lunares de los Estados Unidos, estaba en construcción. Este gigante, diseñado por Wernher von Braun y su equipo, se alzaba a una altura de 363 pies y fue construido para llevar a los astronautas y su equipo más de 238.000 millas a la Luna. El meticuloso ensamblaje de esta maravilla tecnológica implicó a innumerables ingenieros y técnicos trabajando las 24 horas del día, revisando y volviendo a revisar cada tornillo y cable para garantizar la seguridad de la tripulación. Una de las partes más inusuales pero vitales de la preparación fue la creación del módulo lunar, al que la tripulación llamó cariñosamente Águila. El módulo lunar, a diferencia de cualquier cosa construida antes, era un vehículo de 2 etapas diseñado específicamente para el ambiente lunar. Tenía que ser liviano, pero lo suficientemente resistente para soportar la dura superficie lunar. Este desafío de diseño fue superado por las mentes innovadoras de Grumman Aircraft Engineering Corporation, lideradas por Tom Kelly, el padre del módulo lunar. Los preparativos para el Apolo 11 no estuvieron sin sus momentos tensos. Por ejemplo, solo unas semanas antes de la misión hubo preocupaciones sobre el peso del módulo lunar. Una solución potencial sugerida fue dejar la capa de aislamiento reflectante del módulo lunar, vital para mantener la temperatura, fuera de la nave. Después de una intensa deliberación, se determinó que la capa permanecería y en su lugar otros componentes fueron aligerados. Sin embargo, la preparación para el Apolo 11 no solo se trataba de máquinas y hombres. Se trataba de preparar al mundo para un evento que cambiaría nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Las noticias de la misión se difundieron por todo el mundo, capturando la imaginación de millones. Walter Cronkite, el veterano presentador de noticias de CBS, cubrió el evento con palpable emoción, sirviendo como la voz del Apolo para el público ansioso. Montando el gigante. La presentación del cohete Saturno V. Imagina una máquina colosal que se eleva a 363 pies, pesando 6.2 millones de libras y empacando el poder de una pequeña explosión nuclear. Ese era el cohete Saturno V, el titán mecánico que propulsó al Apolo 11 a la Luna. Sin esta magnífica hazaña de la ingeniería, el aterrizaje lunar podría haber permanecido un sueño lejano. La creación del Saturno V, al igual que la misión que estaba diseñada para apoyar, fue una combinación de ambición audaz, innovación científica y un espíritu indomable de aventura. En el corazón del diseño del Saturno V estaba Wernher von Braun, un dotado científico germano-americano. Su visión para el cohete se basó en una filosofía de diseño que apoyaba la potencia y la confiabilidad. Un testimonio de este principio fueron los motores F1 del cohete, el motor de cohete de cámara única de combustible líquido más poderoso jamás fabricado.
5 de estos colosos se montaron en la primera etapa del cohete, produciendo colectivamente 7.5 millones de libras de empuje, suficiente para levantar toda la estructura de la Tierra y ponerla en camino a la Luna. El Saturno V no era solo un paradigma de poder crudo, sino también una maravilla de diseño intrincado. Era un cohete de 3 etapas. Cada etapa tenía un papel específico en la misión y se descartaba una vez que su trabajo estaba completo. La primera etapa, S y C, era responsable del ascenso inicial, llevando el cohete a unas 42 millas de altura y alcanzando una velocidad de 6.164 millas por hora. La segunda etapa, S-segundo, se hizo cargo desde allí, empujando el cohete a la atmósfera superior de la Tierra. La tercera etapa, S-y-B, tenía la tarea crítica de colocar la nave espacial Apollo en la órbita de la Tierra y luego propulsarla hacia la Luna. El proceso de fabricación del Saturno V fue un inmenso desafío logístico. Tuvo lugar en múltiples ubicaciones en los Estados Unidos. Las etapas del cohete se construyeron en diferentes partes del país, desde California hasta Luisiana, y luego se ensamblaron en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Una de las anécdotas famosas es que las etapas del cohete, debido a su tamaño colosal, no podían ser transportadas por carretera. En cambio, fueron transportadas en una barcaza, conocida como Palaemon, a través del Canal de Panamá a lo largo de miles de millas. La ciencia detrás del Saturno V es un testimonio de la ingeniosidad humana. Para superar la colosal fuerza de la gravedad de la Tierra, el cohete tuvo que alcanzar una velocidad, o velocidad de escape, de aproximadamente 25.000 millas por hora. Esto implicaba quemar grandes cantidades de combustible, una mezcla de queroseno y oxígeno líquido, en una explosión controlada pero potente. La energía liberada se aprovechó para propulsar el cohete hacia arriba, un principio articulado por la tercera ley de Sir Isaac Newton. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En su primer lanzamiento de prueba no tripulado el 9 de noviembre de 1967, el Saturno V dejó su marca indeleble en la historia. Mientras el cohete rugía a la vida, las ventanas temblaban a millas de distancia, y los espectadores miraban con asombro cómo el coloso en llamas ascendía al cielo. El director de operaciones de lanzamiento de la NASA, Rocco Petrone, describió la escena diciendo: «La onda de choque rodó por el agua, subió por la playa, subió por el deflector de llamas incorporado en la plataforma y a través de la torre de lanzamiento hasta la nave espacial en espera. Era un sonido que sentías, no escuchabas. En el umbral, el amanecer del 16 de julio de 1969. La mañana del 16 de julio de 1969 amaneció con el peso de la historia en el aire. Cuando la primera luz del día se rompió sobre el Centro Espacial Kennedy en Merritt Island, Florida, una sensación de anticipación barrió el globo. Porque en este día, la humanidad se encontraba al borde de una nueva era. Un viaje que marcaría una época estaba a punto de comenzar. Antes de que saliera el sol, los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins ya habían comenzado su día con un desayuno prevuelo tradicional de bistec y huevos, un ritual habitual observado desde las primeras misiones Gemini. Mientras se ponían sus trajes espaciales y se dirigían a la plataforma de lanzamiento, millones de personas en todo el globo contuvieron la respiración. Sin embargo, los astronautas estaban calmados y compuestos. Armstrong, siempre el comandante estoico, hizo un chiste sobre cómo volarían en un cohete construido por el postor más bajo, aligerando el ambiente. En el sitio de lanzamiento, el colosal cohete Saturno V estaba en posición contra el cielo matutino, un símbolo imponente de la ambición audaz de la humanidad. A medida que los astronautas ascendían la torre de lanzamiento y entraban en el módulo de comando, adecuadamente llamado Columbia, la cuenta regresiva para el viaje trascendental había comenzado verdaderamente. Desde cada rincón de los Estados Unidos, la gente se reunía alrededor de sus televisores. Se estima que 530 millones de espectadores en todo el mundo estaban pegados a sus pantallas, ansiosos por presenciar la empresa más audaz en la historia humana. Las multitudes se agolpaban en las autopistas y playas cerca del Centro Espacial Kennedy, los ojos pegados al magnífico espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Walter Cronkite, el confiable presentador de CBS,
transmitió la palpable emoción de la nación mientras relataba el lanzamiento en vivo en la televisión nacional. El ambiente en el control de misión en Houston era un cóctel de enfoque intenso y tensión silenciosa. El director de vuelo, Gene Kranz, un emblema de determinación compuesta, lideró a su equipo con un sentido de responsabilidad solemne. Más tarde recordaría: el día del lanzamiento no hubo mucha conversación, todos sabíamos lo que estaba en juego. Cuando el reloj de cuenta regresiva llegó a cero, el Saturno V rugió a la vida. En un crescendo de humo y fuego, el monstruoso cohete ascendió al cielo. Aquellos que presenciaron el lanzamiento lo describieron como una sobrecarga sensorial. La vista del cohete imponente despegando se emparejó con un rugido que sacudía la Tierra, que se podía sentir como una onda de presión física. Mientras el Apolo 11 cortaba el cielo azul de Florida, el presidente Richard Nixon observaba el lanzamiento desde la Casa Blanca. Más tarde, famosamente dijo: «Es la semana más grande en la historia del mundo desde la creación». Tal era la magnitud del evento, que encapsulaba la culminación de un esfuerzo de una década, encapsulando sueños nutridos desde el amanecer de la civilización. Seguros en el espacio y en su camino a la Luna, los astronautas tuvieron un momento de reflexión. Armstrong, hablando con el control de misión, pronunció una frase que resonó con millones alrededor del mundo. «Este Saturno nos dio un paseo magnífico. Fue muy suave. Todos están muy complacidos aquí arriba». El 16 de julio de 1969 quedará grabado para siempre en la historia humana. El día simboliza nuestro espíritu inquebrantable de exploración y sed de conocimiento, epitomizando nuestra capacidad para lograr lo aparentemente imposible cuando nos atrevemos a soñar. Ese día, el espíritu humano despegó, elevándose más allá de los confines de nuestro mundo y aventurándose en la frontera final. Fue, como lo describiría Armstrong más tarde, un salto gigante para la humanidad. De la Tierra a la Luna, una odisea a través de los mares cósmicos. Una vez que el Apolo 11 rompió la atracción gravitatoria de la Tierra, el 16 de julio de 1969, el trío de valientes astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, embarcaron en un histórico viaje de 4 días a través de los mares cósmicos hasta nuestro vecino celestial, la Luna. Este viaje, un fascinante baile de mecánica celeste, fue una búsqueda sin precedentes que encapsuló los sueños de innumerables generaciones. La nave espacial se precipitó por el vacío del espacio a una asombrosa velocidad de 25.000 millas por hora. Sin embargo, dentro de los confines de la nave espacial, los astronautas experimentaron un ambiente tranquilo. Los sonidos de los cohetes y los motores rugientes dieron paso a un profundo silencio, interrumpido solo por el zumbido de los sistemas de la nave espacial y las esporádicas comunicaciones con el control de la misión de vuelta en la Tierra. La rutina diaria para los astronautas distaba mucho de un día promedio en la Tierra. Sin las restricciones de la gravedad, actividades como comer, dormir e incluso moverse requerían un ajuste. Comían comidas especialmente diseñadas, se hidrataban con agua producida como subproducto de las celdas de combustible de la nave espacial, e incluso tuvieron que aprender a maniobrar en el ambiente sin peso. Sin embargo, continuaron diligentemente con sus tareas, realizando experimentos, revisando equipos y comunicando sus observaciones y estado a los siempre vigilantes oídos en el control de la misión. Un momento clave durante el viaje fue la ejecución de la inyección translunar, una maniobra que colocó al Apolo 11 en una trayectoria hacia la Luna. Los poderosos motores del módulo de comando y servicio quemaron durante aproximadamente 6 minutos, impulsando la nave espacial fuera de la órbita terrestre y hacia una trayectoria hacia la Luna. Una vez en camino, los astronautas realizaron un delicado baile de coreografía celestial, la primera maniobra de acoplamiento en la historia de las misiones lunares. El módulo de comando y servicio Columbia se separó del último escenario del Saturno V, rotó en su lugar y volvió a acoplarse con el módulo lunar Eagle, extrayéndolo de su alojamiento protector. Esta maniobra, aunque ensayada innumerables veces en la Tierra, fue una parte crítica de la misión, y su ejecución exitosa fue un testimonio de la habilidad y entrenamiento de la tripulación. Durante el viaje, los astronautas también tuvieron la oportunidad de convertirse en astrónomos. Armstrong y Aldrin, destinados a descender a la superficie lunar,
estudiaron el paisaje lunar mientras Collins, el piloto designado del módulo de comando, analizaba los hitos lunares y navegaba el curso. También tuvieron una vista única de nuestro propio planeta, una canica azul suspendida en la vasta oscuridad del espacio, una vista que les infundió un profundo sentido de asombro y aprecio por nuestro hogar. En la noche del 19 de julio, después de 76 horas de viaje, el Apolo 11 entró en órbita lunar. La nave espacial hizo varias órbitas alrededor de la Luna y los astronautas se ocuparon con las últimas comprobaciones y preparativos para el próximo descenso lunar. Collins, desde su punto de vista único en el módulo de comando y servicio, describió la superficie lunar como un vasto, solitario y desalentador espacio de nada. Como Armstrong transmitió de vuelta al control de la misión, la vista de la Luna que hemos estado teniendo recientemente es realmente espectacular. Llena alrededor de 3/4 de la ventana de la escotilla y, por supuesto, podemos ver toda la circunferencia, aunque parte de ella está en sombra completa y parte de ella está en el brillo de la Tierra. Es una vista que vale la pena el precio del viaje. El vals lunar, bailando con el destino en el polvoriento escenario de la Luna. El gran ballet celestial alcanzó su clímax el 20 de julio de 1969. Mientras millones contuvieron la respiración en la Tierra, dos hombres, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, a bordo del módulo lunar Eagle, comenzaron su descenso hacia la Luna, una maniobra conocida popularmente como la iniciación del descenso propulsado. En Houston, el director de vuelo, Gene Kranz, dio la autorización, su voz cortando la tensión en la sala de control de la misión. Están autorizados para el descenso propulsado. Estas palabras pusieron en marcha una secuencia de eventos que marcó los pasos finales de un viaje que había comenzado con el encendido de los poderosos motores de Saturno V en la Tierra. Al mando del Eagle, Armstrong guió el módulo lunar, confiando en años de riguroso entrenamiento e instinto. El Eagle tenía solo una cantidad limitada de combustible para hacer el aterrizaje, y cada segundo contaba. El descenso estuvo plagado de obstáculos imprevistos, entre los cuales se encontraban una serie de alarmas de computadora, denotando que la computadora a bordo del módulo lunar se estaba sobrecargando de tareas. En la Tierra, un joven ingeniero de computación, Jack Garman, reconoció el código de error, un testimonio de su diligente preparación. Rápidamente tranquilizó a Kranz de que la misión podía continuar. Podemos continuar con esa alarma. La tensión disminuyó levemente, pero la parte más desafiante del descenso aún estaba por venir. A medida que el Eagle se acercaba a la superficie, Armstrong notó que su lugar de aterrizaje previsto estaba lleno de rocas, un posible desastre para el módulo lunar. Mostrando una habilidad y compostura excepcionales, anuló el piloto automático y condujo manualmente el Eagle a una ubicación más segura, más tarde denominada Base Tranquilidad. Con menos de 30 segundos de combustible restantes, la tensión en la Tierra y en la nave espacial era palpable. Pero entonces llegaron las palabras que marcaron un final triunfal a un descenso arduo. La voz de Armstrong, una mezcla de alivio y alegría, crepitó por la radio. «Houston, veis tranquilidad aquí. El Eagle ha aterrizado». Por un momento hubo un silencio atónito, tanto en el control de la misión como en todo el mundo. Charlie Duke, el Capcom en el control de la misión, respondió, su voz ahogada por la emoción. «Roger, Tuan, tranquilidad, te copiamos en el suelo. Tienes un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Muchas gracias». Mientras el polvo se asentaba alrededor del módulo lunar, un profundo sentido de logro envolvió a Armstrong y Aldrin. Habían viajado a través del oscuro mar del espacio y habían llegado con seguridad a un mundo alienígena, guiados por su valentía y un sueño compartido que se remonta al amanecer de la humanidad. Durante las horas siguientes, Armstrong y Aldrin se prepararon para su próximo paseo lunar mientras Collins orbitaba arriba en el módulo de comando, Columbia. Un momento conmovedor fue cuando Aldrin se tomó un momento para reflexionar en silencio. El astronauta, que era anciano en la iglesia presbiteriana Webster, había llevado consigo un pequeño cáliz y pan y vinos sacramentales. Aldrin radió: «Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle a cada persona que está escuchando, quien quiera que sea y donde quiera que esté,
que haga una pausa por un momento y contemple los eventos de las últimas horas y que dé gracias a su manera. Mientras Aldrin participaba en la comunión, experimentó un momento de soledad espiritual en la superficie lunar, en contraposición con la maravilla técnica de su aterrizaje lunar. Sonata al luz de la luna. Los primeros pasos y la ciencia entre las sombras lunares. En las primeras horas del 21 de julio de 1969, en un aparentemente desolado paisaje lunar, la humanidad estaba a punto de crear historia, desafiando las limitaciones de nuestro planeta hogar. Neil Armstrong, el comandante de la misión, descendió con cautela la escalera del módulo lunar, se detuvo por un momento en el estribo y finalmente dio ese famoso primer paso sobre la superficie lunar, proclamando: «Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad». Con las palabras de Armstrong resonando en todo el planeta, el mundo observó cómo la bota del astronauta se encontró con la superficie de la Luna, levantando un fino suelo lunar, revelando un universo de historias no descubiertas en cada minúsculo grano. A un océano de distancia, en las salas de estar en toda la Tierra, los corazones saltaron latidos y los ojos se llenaron de lágrimas. Buzz Aldrin se unió a Armstrong unos 20 minutos más tarde, describiendo la vista como magnífica desolación. La pareja plantó la bandera de los Estados Unidos en el suelo lunar, una imagen icónica capturada para la posteridad. La bandera fue diseñada de manera única, con una barra horizontal superior extendida para que pareciera volar en el ambiente sin aire de la Luna. Sin embargo, su misión era más que gestos simbólicos. Su excursión lunar fue interrumpida por una ráfaga de actividades científicas. Armstrong y Aldrin desplegaron el paquete de experimentos científicos Apolo iniciales, compuesto por instrumentos para estudiar el entorno lunar. Un instrumento clave fue el paquete de experimentos sísmicos pasivos, diseñado para detectar sismos lunares y proporcionar información sobre el interior lunar. Otro fue el retroreflector de rangos láser, una matriz de prismas espejados que todavía se utiliza hoy para medir la distancia precisa entre la Tierra y la Luna rebotando láseres en ellos. Notablemente, estos son los únicos experimentos Apolo que todavía están en funcionamiento, testigos silenciosos de nuestras primeras exploraciones lunares. Los astronautas también recolectaron un total de 47.5 libras de material lunar, desde polvo hasta muestras de rocas más grandes. La muestra más famosa fue la roca Génesis, un pedazo de la corteza primordial de la Luna, de más de 4.000 millones de años, un testimonio tangible de la historia temprana de nuestro sistema solar. Armstrong y Aldrin también llevaron a cabo el experimento de geología de campo lunar, documentando sus observaciones de la superficie lunar. Sus descripciones de primera mano de la geología lunar agregaron un valioso contexto a los datos duros recogidos por los instrumentos. Hay una anécdota menos conocida que revela el lado humano de este esfuerzo científico. Escondido en el bolsillo del traje espacial de Armstrong había un pequeño disco de silicio, más o menos del tamaño de una moneda de 50 centavos. El disco llevaba mensajes de buena voluntad de 73 países, microscópicamente grabados en su superficie. El disco de silicio, como se le conoció, se dejó en la superficie lunar, un testimonio de la unidad que el aterrizaje lunar simbolizó. El paseo lunar duró apenas 2 horas y media, pero su impacto fue eterno. La audacia del ballet lunar de Armstrong y Aldrin, junto con sus contribuciones científicas, cambió la forma en que percibimos nuestro lugar en el cosmos. La superficie lunar, que una vez fue un objeto celestial distante de fascinación, se convirtió en una piedra de toque de logro humano y curiosidad. El baile del regreso, un viaje desde la desolación lunar hasta el abrazo del océano. Habiendo logrado un hito sin precedentes al pisar un mundo alienígena, los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, dejaron atrás la tranquila aridez de la Luna el 21 de julio de 1969. Su módulo lunar, apropiadamente llamado Águila, ascendió desde la Luna, guiado por los hilos invisibles de la gravedad y la física, y se dirigió hacia un refugio diminuto en el vacío, el módulo de comando en órbita, Columbia, pilotado por Michael Collins. Mientras se acercaban, Collins, el frecuentemente olvidado pero indispensable tercer miembro de la tripulación del Apolo 11, estaba listo para realizar una de las tareas más peligrosas de la misión:
tenía que reconectar Columbia con el Águila en un delicado ballet a alta velocidad a 69 millas sobre la superficie lunar. Más tarde compartió: era el anfitrión ansioso esperando la llegada de los invitados. Un solo error de cálculo podría tener consecuencias desastrosas, dejando a Armstrong y Aldrin varados. Afortunadamente, el acoplamiento se realizó sin problemas. El Águila y la Columbia se unieron en un abrazo triunfal, una reunión de hombres y máquinas en la desolada belleza de la órbita lunar. Después de esta reunión, el Águila, habiendo cumplido su histórico papel, fue liberada para vagar eternamente alrededor de la Luna. El viaje de regreso a la Tierra fue una travesía de anticipación y aprehensión. El 24 de julio, después de un viaje de 3 días a través del silencioso abismo del espacio, el módulo de comando del Apolo 11 reingresó a la atmósfera de la Tierra. Al desplazarse a través del cielo a casi 25.000 millas por hora, la Columbia fue envuelta en una cubierta de plasma brillante, cortando momentáneamente la comunicación con el control de la misión. Este aterrador apagón de radio duró más de lo previsto, añadiendo una dosis final de drama a una misión ya de por sí angustiosa. Finalmente, se desplegaron los paracaídas, cuyas copas en flor fueron un espectáculo bienvenido para los observadores en el barco de recuperación, el USS Hornet, esperando en el Océano Pacífico. Con un aterrizaje en el agua a unas 812 millas náuticas al suroeste de Hawái, la Columbia completó su increíble viaje, su preciosa carga sana y salva. El mundo exhaló colectivamente, mientras Armstrong, Aldrin y Collins flotaban en el océano, esperando ser rescatados. Participaron en una tradición peculiar. Abrieron una pequeña bolsa etiquetada como Post-Splashdown Command Module Biocontrol y se pusieron un par de trajes de aislamiento biológico como precaución contra posibles gérmenes lunares. Las medidas de cuarentena incluso se extendieron a un curioso ritual conocido como el Gran Estornudo, donde los astronautas fueron rociados con un desinfectante y el módulo de comando fue limpiado antes de su bienvenida oficial a la Tierra. El presidente Richard Nixon, a bordo del USS Hornet, esperaba ansiosamente dar la bienvenida a los héroes que regresaban, pero los astronautas tendrían que esperar un poco más para una reunión apropiada con sus familias y amigos. Fueron llevados a una instalación de cuarentena móvil, una caravana Airstream convertida para comenzar un periodo de aislamiento de 21 días. Dentro de este inusual hogar, los astronautas fueron visitados por el presidente Nixon. Él los felicitó, diciendo: «Por lo que han hecho, los cielos se han convertido en parte del mundo del hombre, y mientras nos hablan desde el mar de la tranquilidad, nos inspira a redoblar nuestros esfuerzos para traer paz y tranquilidad a la Tierra». Sobre un escenario estrellado, la ovación mundial para los pioneros lunares de la Tierra. Tras su monumental viaje a la Luna y de regreso, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se convirtieron en algo más que meros astronautas. Se convirtieron en encarnaciones de la ambición humana, símbolos de nuestro potencial ilimitado. Su primera aparición pública, después de la cuarentena, fue un gran desfile de cintas en la ciudad de Nueva York el 13 de agosto, acertadamente llamado el desfile Giant Leap. En su coche descapotable, serpentearon por las calles cubiertas de confeti, flanqueados por bandas de música, bajo rascacielos adornados con pancartas de mensajes de felicitación. El fervor se hizo eco más tarde el mismo día en Chicago, donde se estima que 2 millones de personas vitorearon a sus héroes lunares. El 14 de agosto, los astronautas, junto con sus esposas, fueron invitados a una cena de estado formal en el Hotel Century Plaza en Los Ángeles, la primera cena presidencial que se celebró fuera de la Casa Blanca. Entre los asistentes había una ilustre variedad de invitados: estrellas de cine, políticos, industriales e incluso ex-astronautas. El presidente Richard Nixon, rindiendo homenaje a su logro, los elogió como los pioneros del futuro. Sus palabras capturaron la esencia de la noche. Sin embargo, las celebraciones estaban lejos de terminar. El día siguiente marcó el comienzo de su gira de buena voluntad presidencial Giant Step Apolo 11, de 45 días, durante la cual visitaron 25 países y 31 ciudades. Su viaje
en un Boeing 707 especialmente modificado apodado Air Force One Half, fue tanto sobre diplomacia internacional como sobre la celebración del logro del Apolo 11. Dondequiera que iban, desde la Ciudad de México hasta Kinshasa, desde Madrid hasta Bangkok, eran recibidos con una alegría y admiración abrumadoras. En Londres, desfilaron por el Piccadilly Circus, aclamados por una multitud extasiada de más de 1 millón de personas. En Yugoslavia, un niño entregó a Armstrong una carta que decía: «Fueron valientes y corajudos, y nos han mostrado que el hombre es capaz de todo». En este tour mundial, no solo representaban a la NASA o a los Estados Unidos, sino a la humanidad en su conjunto. En cada encuentro con líderes mundiales, Armstrong hacía eco de un sentimiento que había compartido en la Luna. Vinimos en paz para toda la humanidad. Ya fueran visitando al Shah de Irán, al Papa Pablo VI o a la Reina de Inglaterra, llevaban consigo un mensaje de unidad y logro compartido. Una parada particularmente conmovedora fue su visita a las Naciones Unidas el 16 de septiembre. Al dirigirse a la Asamblea General, Armstrong reflexionó: «Estábamos más lejos que cualquier persona en la historia del mundo, y sin embargo, estábamos muy cerca en el sentido de ser parte de toda la humanidad». Su viaje concluyó el 5 de noviembre de 1969, de regreso en Washington, D.C., donde recibieron la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos. Fue un final apropiado para su tour de vórtice, un periodo en el que, por un breve momento, 3 hombres que habían viajado a la Luna acercaron un poco más al mundo. Ecos lunares, revelaciones del silencioso testigo de la Luna. Dentro de las cavernosas salas del Laboratorio de Recepción Lunar, en el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas, se puso en marcha un nuevo capítulo de descubrimiento. Apolo 11 había entregado su botín celestial, 47.5 libras de muestras lunares, un tranquilo testimonio de una narrativa de 4.500 millones de años esperando ser descifrada. Inmediatamente después de la liberación de los astronautas de la cuarentena, el 10 de agosto de 1969, se abrió la preciosa carga. Esta colección de polvo, rocas y guijarros, los primeros materiales extraterrestres devueltos por los humanos, encendió una oleada de anticipación dentro de la comunidad científica. El extenso análisis que siguió iluminaría nuestra comprensión de la Luna y del Sistema Solar de maneras previamente inimaginables. Algunas muestras dieron testimonio de un pasado tumultuoso, las cicatrices de inmensos impactos meteoríticos y el trastorno geológico conocido como el bombardeo pesado tardío, aproximadamente hace 4.000 millones de años. Estos testimonios ayudaron a los científicos a comprender los primeros y violentos capítulos del Sistema Solar. Revelando otro misterio, los materiales lunares llevaban evidencia de una sorprendente similitud entre la Tierra y las composiciones isotópicas de la Luna. Esta afinidad respaldaba una teoría que sugería un nacimiento dramático para nuestro compañero lunar. Según la hipótesis del impacto gigante, un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia, colisionó con una Tierra naciente, causando que un fragmento de nuestro planeta fuera lanzado al espacio, formando eventualmente la Luna. Un descubrimiento cautivador fue la presencia de pequeñas esferas vidriosas formadas a partir del suelo lunar derretido por el intenso calor de los impactos de meteoritos. Estas esferas, ricas en elementos volátiles como el zinc, contradecían la creencia predominante de que la Luna era extremadamente seca. Sugería que el interior lunar podría contener más agua de lo que se suponía anteriormente. Este hallazgo, revelado décadas después, en 2008, ofrecía perspectivas tentadoras para futuras misiones lunares y una posible habitación. Una de las muestras más intrigantes era una roca, más tarde apodada Roca del Génesis. Recuperada por los astronautas del Apolo 15, se creía que este fragmento de anortosita era una pieza de la corteza primordial de la Luna. A pesar de su edad terrestre de solo unas pocas décadas, la edad lunar de la roca se estimaba en más de 4.000 millones de años. Fue un espectador mudo de la historia temprana de la Luna, ofreciendo perspectivas sin precedentes sobre la infancia de nuestro vecino celestial. Más allá de las revelaciones científicas, las rocas lunares también tenían un significado cultural. Pequeños fragmentos de Apolo 11 y Apolo 17 fueron distribuidos en todo el mundo, encapsulados en acrílico y montados en placas.
como regalos de buena voluntad de los Estados Unidos. Conocidos como las rocas lunares de Apolo, se encuentran en museos e instituciones de todo el mundo como embajadores silenciosos de un logro humano monumental. Las rocas lunares estimularon un increíble renacimiento científico que continúa hasta el día de hoy. Tan recientemente como en 2021, la NASA lanzó el programa de análisis de muestras de la próxima generación de Apolo, destinado a estudiar muestras no abiertas utilizando tecnología más avanzada, ofreciendo nuevas perspectivas sobre descubrimientos antiguos. Ilusiones lunares, los enredos del escepticismo del alunizaje. Con un logro tan colosal como la misión del Apolo 11, no es de extrañar que algunos vieron las sombras de la duda donde solo había huellas de logro. Casi tan rápido como la humanidad dio su salto gigante, los susurros de la negación comenzaron a flotar, evolucionando hacia el persistente y fascinante mundo del escepticismo del alunizaje. El movimiento de negación, a menudo pintado con los trazos amplios del pincel de la teoría de la conspiración, tiene muchas facetas. Desde los inocentemente curiosos hasta los tercamente convencidos, estos escépticos han tomado el adagio «confía, pero verifica, en serio», sembrando dudas sobre lo que es, sin duda, uno de los mayores logros de la humanidad. Entre las teorías más perdurables está la idea de que el alunizaje fue un elaborado engaño orquestado por el gobierno estadounidense, deseoso de reclamar la victoria en la Guerra Fría. Escenificado en una ubicación secreta, a menudo se especula que es el Área 51. Los escépticos argumentan que el evento transmitido a millones era simplemente una película, dirigida por personas como Stanley Kubrick, una afirmación que él refutó humorísticamente. La prueba que ofrecen los escépticos varía, pero una de las más repetidas son las supuestas irregularidades en las fotografías tomadas en la Luna. Cuestionan por qué las sombras parecen caer en diferentes direcciones, indicando múltiples fuentes de luz, una situación imposible en la Luna. Los científicos han respondido a esto, explicando el fenómeno como resultado del terreno irregular de la Luna y el objetivo gran angular de la cámara que causa distorsión. La ausencia de estrellas en las fotos lunares también levanta las cejas. Sin embargo, la explicación es bastante simple. El brillo de la superficie lunar, junto con los ajustes de la cámara diseñados para capturar este brillo, dio como resultado que las estrellas fueran demasiado tenues para aparecer. Otros encuentran sospechoso el comportamiento de la bandera, ondeando, como si estuviera atrapada en una brisa, una aparente imposibilidad en el vacío del espacio. Sin embargo, la bandera tenía una varilla horizontal para mantenerla extendida y cualquier movimiento se debía a que los astronautas la manipulaban para colocarla. Los orígenes de estas teorías de la conspiración son tan variados como las teorías mismas. Para algunos, es una expresión de desconfianza profunda en los establecimientos gubernamentales. Otros se sienten atraídos por la idea romántica de mirar detrás del telón de la realidad aceptada. El sociólogo Ted Gerstle sugirió que las teorías de la conspiración a menudo atraen a personas que tenían anomia, una sensación de desconexión de la sociedad y una desconfianza en las instituciones globales. Aunque es fácil descartar a estos escépticos como marginales, es esencial reconocer que estas teorías, por extravagantes que sean, subrayan un aspecto importante de la naturaleza humana, nuestra incansable búsqueda de comprensión. Representan un escepticismo que, cuando se aplica de manera positiva, puede llevar a avances y cambios de paradigma. Es la misma curiosidad que nos llevó a la Luna en primer lugar. Irónicamente, la misma tecnología que nos permitió ir a la Luna también permite la perpetuación de estos mitos. Sin embargo, a medida que nos preparamos para una nueva era de exploración lunar, con las misiones Artemis prometiendo un regreso a la Luna, estas teorías tendrán que enfrentar una nueva ola de verdades lunares. Entonces, aunque hay cierto atractivo en los mitos del alunizaje, quizás el astronauta Alan Shepard, comandante del Apolo 14, lo resumió mejor. Cuando se enfrentó a un escéptico, simplemente respondió: «Bueno, tú tienes tus creencias y yo las mías. Yo fui a la Luna». Ecos de Apolo. El resonante impacto de un legado lunar. Cuando el Apolo 11 atravesó el cielo lunar, el 20 de julio de 1969, fue más que un viaje físico. Fue un viaje que trascendió fronteras, culturas y generaciones, dejando una huella indeleble
no solo en la superficie polvorienta de la Luna, sino también en nuestra conciencia global. En el ámbito de la exploración espacial, el triunfante alunizaje del Apolo 11 dio lugar a una nueva era de ambición y descubrimiento. El éxito de la misión alimentó expediciones futuras, incluyendo 6 alunizajes lunares más del programa Apolo. En 1971, Alan Shepard, durante la misión del Apolo 14, golpeó famosamente 2 bolas de golf en la superficie lunar, significando la capacidad de la humanidad para realizar actividades comunes terrestres en un entorno extraterrestre. Estos esfuerzos pioneros abrieron la superficie lunar como un campo para la exploración científica y décadas más tarde, incluso para la potencial colonización. Es notable que los avances del programa Apolo sirvieron como catalizador para numerosos avances tecnológicos. Por ejemplo, la miniaturización de la electrónica, una necesidad para la computadora de guía Apolo, que viajaba al espacio, allanó directamente el camino para el desarrollo del microchip. Esta innovación ha influido en casi todas las facetas de la vida moderna, desde la informática personal hasta el equipo médico avanzado. Las cámaras digitales que utilizamos tan ubicuamente hoy en día deben su existencia a la tecnología desarrollada para la exploración espacial durante la era del Apolo. Los dispositivos acoplados de carga que capturan imágenes en cámaras digitales fueron diseñados originalmente para mejorar las capacidades de imagen de los telescopios. Del mismo modo, las mantas espaciales, que son una vista común en los kits de supervivencia, fueron desarrolladas por primera vez por el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA para su uso en las misiones Apolo. Sin embargo, el impacto del Apolo 11 no se limitó a los avances técnicos. La misión también tuvo efectos de largo alcance en la geopolítica global. En plena Guerra Fría, el exitoso alunizaje fue una demostración pacífica del poderío tecnológico de los Estados Unidos, marcando un punto de inflexión significativo. La carrera a la Luna pudo haber comenzado como una competencia, pero terminó en cooperación. En 1975, el proyecto de prueba Apollo-Soyuz vio a un módulo Apolo estadounidense acoplarse a una nave Soyuz soviética, marcando el final de la carrera espacial y el comienzo de una era de colaboración espacial internacional que continúa hoy en día. Culturalmente, la misión del Apolo 11 provocó un aumento en el interés por la ciencia y la astronomía. Las icónicas imágenes de la Tierra vista desde la Luna, incluyendo la famosa foto del amanecer de la Tierra, despertaron una nueva conciencia ecológica, acelerando el movimiento medioambiental. La misión incluso dejó una profunda huella en el mundo creativo. Inspiró una plétora de películas, libros, canciones y obras de arte, destacando nuestra fascinación perdurable por la Luna y el cosmos. Pero tal vez el impacto más profundo del Apolo 11 es la forma en que expandió los horizontes del espíritu humano. Cuando Neil Armstrong pisó la superficie lunar y pronunció sus inmortales palabras, encapsuló el espíritu audaz de exploración que es intrínseco a la naturaleza humana. Esta misión nos recordó lo que podemos lograr cuando nos atrevemos a soñar en grande y trabajamos colectivamente hacia un objetivo compartido. En las sabias palabras de Arthur C. Clarke, el famoso futurista y autor de ciencia ficción, los vuelos del Apolo serán recordados cuando las pirámides se hayan desmoronado hasta convertirse en arena. De hecho, el legado del Apolo 11 continúa resonando en nuestros avances, nuestras ambiciones y nuestra memoria colectiva, recordándonos que la Luna no es nuestra frontera final, sino una piedra de toque hacia el vasto cosmos inexplorado. Cuando el polvo lunar se asentó después de la monumental misión del Apolo 11, quedó un eco de las huellas de Neil Armstrong, un testimonio de la voluntad y la ingeniosidad humana. La fecha, 20 de julio de 1969, para siempre grabada en la historia, no marcó un final, sino la apertura de una grandiosa puerta cósmica. Los nombres de Armstrong, Aldrin y Collins ahora están entrelazados con nuestro vecino celestial, iluminando nuestro sentido de asombro cada vez que miramos a la Luna. A medida que nos alejamos de este viaje celestial, es apropiado reflexionar sobre las profundas palabras de Buzz Aldrin, el piloto del módulo lunar del Apolo 11. En el resplandor de esta gran empresa, él comentó conmovedoramente: «Vinimos en paz para toda la humanidad». Cada mirada al cielo nocturno
es un recordatorio de nuestro potencial, un homenaje a un tiempo en que extendimos nuestra mano y tocamos otro mundo. Nos paramos en la Luna, un cuerpo celestial que había adornado nuestro cielo nocturno durante milenios, nuestra ambición colectiva encarnada en la misión del Apolo 11. Nuestra búsqueda lunar puede haber comenzado con el Apolo 11, pero ten la seguridad, el viaje continúa, siempre hacia adelante, hacia las estrellas y más allá.